Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar un ejemplo de una ecuación diferencial con factores integrantes. En algunas ocasiones tenemos ecuaciones diferenciales que no son exactas. Sin embargo, a multiplicarse por un factor pueden convertirse en exactas. Este factor se conoce como factor integrante. Existen diversos métodos para encontrar el factor integrante. El primero es por inspección de la ecuación diferencial y consiste en suponer una función. El segundo es este factor, el cual lo vamos a utilizar siempre y cuando sea solamente una función de x, p de x. Entonces, p de x lo vamos a calcular como la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x entre n. Si esto nos da una función de x, entonces podemos calcular al factor integrante con la fórmula que tenemos al principio. El tercer método es si el factor es solo función de y. Entonces se calcularía con esta expresión, donde p de y se calcula como la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y entre m. Y si esto nos da sola función de y, entonces podemos calcular el factor integrante. Ejemplo, resolver mediante un factor integrante la siguiente ecuación diferencial. Paso 1. Comprobar si esta ecuación diferencial es o no exacta. Recordemos que en la forma de las ecuaciones diferenciales tenemos que m es lo que multiplica a la diferencial de x. En este caso, para nosotros, 3x tangente de x. Y n es lo que multiplica la diferencial de y. Entonces, para nuestro ejercicio, n es igual a menos y coseno de x. Ahora, vamos a derivar parcialmente m con respecto a y. Como no hay ninguna y, quiere decir que lo que nosotros tenemos es constante y la derivada de una constante es 0. Ahora vamos a derivar parcialmente n con respecto a x y la derivada nos quedaría y seno de x. Como podemos ver, las derivadas parciales no son iguales. Esto quiere decir que la ecuación diferencial no es exacta. Como no es exacta, debemos ver si lo podemos resolver mediante un factor integrante. Paso 2. Buscar el factor integrante. Para ello teníamos m, la derivada parcial de m con respecto a y, teníamos n y la derivada parcial de n con respecto a x. Y lo vamos a sustituir en p de x. Yo voy a utilizar el método número 2 para obtener el factor integrante. En caso de que al resolver esto, el resultado no fuera una función exclusivamente de x, entonces tendríamos que intentar obtener el factor integrante con el tercer método. Vamos a sustituir entonces my, nx y n. Y nos va a quedar la expresión de esta manera. Al resolver la resta del numerador, se reduce y nos queda simplemente menos y seno de x entre menos y coseno de x. Menos entre menos más y entre y los podemos cancelar y la expresión se reduce a seno de x entre coseno de x. Si revisamos las fórmulas de identidades trigonométricas, sabemos que esto es tangente de x. Como podemos ver, únicamente tenemos x y tangente de x si es función de x. Por lo tanto, este término sí nos sirve para calcular nuestro factor integrante. Entonces, vamos a usar la fórmula para calcular el factor integrante. Una vez que tenemos nuestra fórmula, lo vamos a sustituir por el valor que obtuvimos. Sin embargo, nos queda e a la integral de tangente de x diferencial de x. Como tenemos una tangente que debemos integrar, pues vamos a ir a las fórmulas de integrales y es una integral inmediata. Entonces, automáticamente sabemos que el resultado va a ser logaritmo natural de la secante de x más c. Entonces, esto nos quedaría al sustituir nuestro resultado de la integral.
tenemos que e elevado al logaritmo natural de secante de x, por lo tanto podemos simplificar y esto se reduce a secante de x. Paso 3. Multiplicar ambos lados de la igualdad por el factor integrante. Entonces, esta era nuestra ecuación diferencial. Lo que vamos a hacer es multiplicar ambos lados por secante de x. Resolvemos la multiplicación de cada término y va a ser secante de x por 3x tangente de x diferencial de x, nos va a quedar de esta manera. Menos, ahora, secante de x por menos y coseno de x diferencial de y, nos va a quedar menos y coseno de x secante de x diferencial de y. Y esto es igual a 0 porque secante de x por 0 es 0. Ahora, en el segundo término podemos cambiar la secante por la identidad trigonométrica, pues sabemos que la secante es igual a 1 sobre coseno de x. En el primero no tiene caso porque no se va a simplificar. Sin embargo, en este segundo término podemos cancelar coseno de x entre coseno de x y la expresión se reduce quedando de esta forma. Paso 4. Metodología de exactas. Entonces, como se supone que nuestro factor integrante nos convirtió nuestra ecuación diferencial en exacta, vamos a verificar que esto sea cierto. Y si es así, vamos a avanzar en todo el procedimiento de las exactas para poder obtener la solución general de nuestra ecuación diferencial. Entonces, paso 1. Verificar que sea una ecuación diferencial exacta. Esta es la ecuación diferencial que acabamos de obtener, ya multiplicada por nuestro factor integrante. Bueno, recuerden que m es lo que multiplica la diferencial de x. En este caso, 3x secante de x tangente de x. Y n es el factor que está multiplicando la diferencial de y. En este caso, menos y. Derivamos parcialmente la función m con respecto a y. Como podemos ver, no tenemos y la x es constante. Por lo tanto, la derivada de una constante es 0. Ahora vamos a derivar n parcialmente con respecto a x. Al derivar parcialmente con respecto a x, nos damos cuenta que no tenemos x y por lo tanto y es constante y derivada de una constante es 0. Entonces nuestra derivada nos da 0. La derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Esto quiere decir que la ecuación diferencial sí es exacta. Entonces podemos ir al paso 2 de la metodología de exactas, que dice, por definición, fx es igual a m y fy es igual a n. Fx es igual a m, entonces esto es igual a 3x secante de x tangente de x. Fy es igual a n, entonces esto es igual a menos y. Paso 3. Integrar con respecto a x, pues se seleccionó fx, es decir, para la metodología de exactas yo elegí trabajar con m. Y vamos a integrar ambos lados de la igualdad. Como tenemos un 3 en nuestra segunda integral y sabemos que el 3 es constante y puede salir o entrar de un símbolo de integración sin alterar nuestra integral, pues vamos a sacarlo. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Ahora sí, estamos listos para integrar. En la primera integral no representa la mayor dificultad, sin embargo en la segunda no tenemos una fórmula inmediata y en este caso se resuelve por el método de integración por partes. Y la fórmula de este método la tenemos aquí, en donde u va a ser igual a x y al derivarlo y obtener su diferencial nos queda que du es igual a dx. Además, vamos a necesitar la diferencial de b y la diferencial de b es secante de x tangente de x diferencial de x. Como en la fórmula de integración por partes nos pide u por b,
vamos a requerir calcular b. Para ello, vamos a integrar la diferencial de b. Entonces, vamos a integrar ambos lados de la igualdad. En el primer lado no hay problema, se cancelan, pero en el segundo lado, bueno, pues tenemos que recurrir a la fórmula de integración de la secante por tangente de x. Esta fórmula, pues, es también una integral inmediata y nos queda que b es igual a la secante de x. Ahora sí, regresando al ejercicio, vamos a integrar ambas partes de la igualdad. Al integrar la primera, que es la derivada parcial, pues nos quedaría la función. Va a ser igual y ahora vamos a trabajar con el otro lado de la igualdad. A la hora de integrar, pues tenemos el 3 que es constante y ese se va a quedar afuera. Y vamos a abrir un corchete y dentro vamos a armar la fórmula de integración por partes y va a pedirnos u, que en este caso es x, por b, que es secante de x, menos la integral de b, que es secante de x, por la diferencial de u, que para nosotros nos dio dx. Y cerramos el corchete. Ahora resolvemos la multiplicación. 3 por x secante de x. Y nos queda 3x secante de x. Resolvemos la siguiente multiplicación, que va a ser 3 por menos la integral de secante de x diferencial de x. Y nos queda menos 3 integral de la secante de x diferencial de x. Ahora todavía nos queda una integral, la cual se puede resolver por fórmula directa, porque es una integral inmediata y esta es su fórmula. Entonces, toda la primera parte queda igual, el menos 3 que está antes de la integral también, y el resultado de la integral de secante de x diferencial de x es logaritmo natural de la secante de x más tangente de x, más nuestra constante. En este caso, nuestra constante va a estar en función de y, ya que nosotros estamos integrando con respecto a x, entonces vamos a indicarlo poniéndole más f de y. Paso 4 de la metodología de las exactas, derivando la ecuación anterior con respecto a y. Entonces, vamos a derivar y nos va a quedar fy va a ser igual. El 3x secante de x se va a ir porque estamos derivando con respecto a y no aparece ninguna y, por lo tanto, derivada de una constante es 0, menos 3 logaritmo de secante de x tangente de x también se va porque no hay y, entonces esa es derivada de una constante, 0. Y finalmente expresamos f' de y porque estamos derivando con respecto a y. Paso 5, igualar. Esta fy es igual a menos y, la teníamos de los pasos anteriores en el paso 2 por definición, y esta fy es la que acabamos de encontrar. Entonces podemos igualar estas dos expresiones. Y nos quedaría menos y es igual a f' de y. Únicamente ordenamos y nos queda de esta forma y podemos iniciar el paso 6, que es integrando con respecto a x. Si integramos un lado de la igualdad, también tenemos que integrar el otro lado. Como estamos integrando la primera derivada con respecto a y la estamos integrando con respecto a y, pues lo que vamos a obtener es nuestra función y esto va a ser igual y como tenemos un signo negativo, este puede salir del símbolo de integración, entonces nos queda de esta forma. Una vez que tenemos esto, pues podemos integrar. Sabemos que la integral de y es y cuadrada sobre 2 y entonces nos quedaría f de y es igual a menos y cuadrada sobre 2 más c. Ahora sí, podemos ir al paso 7, que consiste en sustituir el resultado anterior en la ecuación del paso 3 de exactas. Y esta es la ecuación que obtuvimos en el paso 3 de las exactas y vamos a sustituir aquí en esta fy el valor que acabamos de encontrar. Y nos va a quedar de esta forma. Ahora la c que está sumando puede pasar del otro lado de la igualdad restando, pero finalmente la c
puede ser positiva o negativa porque es una constante y entonces simplemente se puede representar como C. Y nos queda de esta forma. Y este es el resultado de nuestra ecuación diferencial utilizando un factor integrante. Muchas gracias por ver este video. Si el video te sirvió o te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal. Gracias.